Muy buenas, ya estamos desde mediodía 12:49, ya 12:50 del día lunes. Lunes, estamos, lunes, aquí lo vemos, gloria a Dios, lunes 25 de septiembre del 2023. Estamos en vivo y en directo. Estos programas salen por Facebook, por YouTube y también se transmiten por Instagram. Vamos a orar para empezar este tiempo, ya que vamos a dejar incluso de dar mucha vuelta, más vamos al centro de lo que es el programa. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que usted nos da de salir al aire, Señor, en predicar tu palabra, en enseñar tu palabra, Dios, a tu pueblo, a tu iglesia, y que tu ministro también escuchemos, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ministranos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, en el programa anterior estamos viendo sobre en la tierra donde fue sembrado la buena semilla, o la semilla, sí. Y sí, la buena semilla. Porque estamos viendo que el Señor dijo que muchos son los llamados y pocos los escogidos. En el programa anterior, lo que puedan ver, van a poder seguir la línea de esta enseñanza. Decíamos que el sembrador y donde cayó primeramente la semilla fue en pedregales, entre espinos, en una tierra movediza, arena movediza, y la otra en buena tierra. Estos tres primeritos podrían ser aquellos cristianos donde es fácil que el enemigo venga, como dice, que se lleva la semilla, que se come la semilla. Eso lo dice en Mateo 13. Voy a leerlo para explicar, para que puedan entender lo que estamos hablando. Y mi objetivo es llegar a donde el Señor dijo que aún los escogidos van a ser engañados. Entonces, vemos aquí un gran problema que el Señor lo profetizó, y es lo que estamos viviendo hoy en día. No es que en el corazón del Señor esté que los escogidos se han engañado, sino que lamentablemente es así, por cuanto no quieren oír la verdad, por cuanto vacilan en el Evangelio, por cuanto juegan en el Evangelio, coquetean con el diablo. Entonces, los fríos, claro, los mediocres, pero hay escogidos que también vacilan, juegan, coquetean en el Evangelio. Entonces, vemos aquí esta parte. Entonces, en Mateo 13 dice la parábola del sembrador. Y en 13:1
¿no? Que el sembrador salió a sembrar. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, ¿no? Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotado pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, dice, se quemó. Él, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Entonces vemos aquí la que cayó junto al camino, ¿no? Otra dice, de la semilla cayó en pedregales, o sea, en piedras, donde no había mucha tierra. Y dice, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Eso podemos decir aquellos que de la noche a la mañana ya son profetas. De la noche a la mañana ya tienen un ministerio. Y como sale el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y dice, parte cayó entre espinos. O sea, cae primeramente junto al camino, otro en pedregales y otro entre espinos. Y los espinos crecieron y lo ahogaron. Y la otra dice, parte cayó en buena tierra y dio fruto. Entonces, podemos decir que lo que cayó junto al camino, los que cayeron en pedregales, en espinos, no tenía profundidad de tierra, vino el sol, se secó porque no tenía profundidad en el conocimiento de la palabra de Dios, todo se perdió. Eso es lo que cuando el Señor dijo que el fundamento de una casa, cuando el fundamento, o sea, podemos decir que está primero, el fundamento es se arma la casa en un fundamento falso, en un fundamento equívoco, en arena movediza, en tierra, sin un buen fundamento. Entonces vienen las pruebas, viene lucha, viene tribulación y se cae la casa. ¿Por qué? Porque no estaba fundada en un buen fundamento, en una roca, que es el Evangelio, que es Cristo, que es la iglesia. La iglesia que es de Cristo. A veces muchos podrán decir, bueno, ¿cuál es el fundamento? O sea, por ahí titubearán algunos, y por ahí teólogos también, y por ahí medios exégetas titubearán, dirán, bueno, ¿cuál es el fundamento? Cristo, la iglesia, Pedro o la piedra. ¿Cuál es el fundamento? O sea, aquí el fundamento es Cristo. El fundamento es la roca que es Cristo. O sea, la iglesia está fundamentada en Cristo. La iglesia está fundamentada en la roca que es Cristo. La iglesia está fundamentada. La iglesia no está fundamentada en sectas, en religiones. La iglesia no está fundamentada en hombres, en mujeres. La iglesia no está fundamentada en sistemas, en gobiernos. La iglesia está fundamentada en Cristo. Por eso, ¿qué es primero? Es el fundamento. Antes de yo hacer una casa, que viene a ser la iglesia, podemos decir así,
antes que yo fundamente, tiene que haber un fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Cristo. ¿Cuál es ese fundamento? La palabra de Dios, la doctrina de Cristo. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento. O sea, ¿dónde está fundamentada la iglesia? En Cristo. ¿Dónde está fundamentada la iglesia? En la palabra de Dios. No hay que darle vuelta. Porque repito, muchos han fundamentado en sectas, en religiones, su iglesia, su doctrina, su enseñanza, su religión. La han fundamentado en su iglesia. Por ejemplo, la iglesia de los mormones está fundamentada en el principio de ellos. La iglesia de los Jesús solos está fundamentada en el principio de ellos. La iglesia de los adventistas está fundamentada en lo que ellos dicen. La iglesia de los Hare Krishna, la iglesia católica está fundamentada en lo que ellos dicen. No está fundamentado en Cristo, ni esa estructura no es la iglesia de Cristo. La única estructura que es la iglesia de Cristo es la que está acorde conforme a la palabra de Dios, conforme Cristo la estableció, la dejó. Entonces, esta iglesia tiene un fundamento donde se asienta, donde están sus columnas. Primeramente, las columnas de abajo, las 4 columnas o 6, ríos tras todo. Y el fundamento que tiene la tierra, las piedras, el cemento fuerte, ¿ah? Y los pilares arriba, todo, mire, todo ese fundamento es Cristo, es la palabra de Dios. Entonces, ahí, en ese fundamento, está la iglesia. Entonces, ahí estamos nosotros. Entonces dice, el sembrador salió a sembrar y parte también cayó en buena tierra. Ahora, esa buena tierra, podemos decir que son los cristianos que el Señor mismo lo dijo, y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Dónde están esos escogidos? Los que fueron sembrados en buena tierra, los que recibieron de la buena tierra. Por ejemplo, ya los que están allá en Pedregales, entre espinos, si no despiertan, si no, porque en ese campo, en ese lugar, fue sembrada la cizaña. Acuérdense que los trabajadores le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena tierra, trigo, en tu campo? Sí, pero vemos otra semilla, vemos otro arbusto. Entonces ahí el Señor le dijo, vino el maligno y sembró cizaña, ahí mismo, en ese mismo terreno. Entonces la cizaña está ahí al lado, la cizaña. La cizaña está ahí al lado. Entonces la cizaña es lo malo, es la maldad, que es lo que ha hecho que la iglesia entre la apostasía y muchos le den puerta abierta. Ahora, cuando el Señor dice, vamos a buscar el verso, aquí tengo mi celular directamente para buscar el verso. Saludamos desde Chile a mi hermana Angélica Cortés. Amén. Dios le bendiga, hermana Angélica. Bendiciones. Aleluya. Angélica Cortés. Cariño, bondad más, hermana Betty. Amén. Hermana Galusi. Le daremos su saludo. Hermana Angélica Cortés desde Chile nos está sintonizando. Está escuchando la palabra. Aún los escogidos. Vamos a
para dar el versículo, y es lo que el Espíritu Santo nos da luz, nos enseña, nos da luz para poder enseñar. Entonces, los versículos que me veía dice: así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pocos los escogidos. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Vemos que en las campañas masivas, ¿cuántos se entregan? Cientos y miles. Cientos y miles. Entonces, pero queda un remanente. Queda un remanente. Ahora, en la profecía que dio el Señor en Mateo 24, está el versículo. Mateo 24, el verso 24 dice: porque se levantarán falsos cristos. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, es aquí donde lo que estamos hablando directamente de la apostasía en estos tiempos, la apostasía. Hemos hablado de el tiempo del oscurantismo que vivió la religión católica romana. No le podemos llamar iglesia, porque o podemos llamarle la iglesia falsa, la madre de las rameras. En los tiempos de los papas, como ellos vivieron en oscurantismo. Entonces, así mismo se está viviendo hoy en día en la iglesia de Cristo. Y el Señor todo esto lo profetizó. No es que yo me estoy levantando diciendo: ay, estoy profetizando que así va a ser, que así será. No, eso está escrito. Está escrito en este libro profético. Está escrito en la palabra de Dios. Líbreme el Señor de jactarme, de vanagloriarme que estoy profetizando algo que no está escrito en la Biblia. Está escrito, estoy hablando algo que está escrito en la Biblia. Sino que muchos están dormidos, no lo entienden, no lo comprenden. Entonces, en este caso, eso es lo que Dios ha demandado a mi vida para enseñar esta palabra. Entonces, el tiempo de los papas se vivió ese oscurantismo. Y hoy en día la Iglesia Evangélica de Cristo, la Iglesia Evangélica, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no tomo ninguna religión, porque aquí no toma ninguna religión que Jesús solo, que adventista, que nueva revelación, nada, esas son sectas. Aquí no. Aquí yo no estoy hablando para ellos, no. Aquí estoy hablando de la iglesia que la fundó Cristo, la iglesia de Cristo, la iglesia Padre, Hijo y Espíritu Santo, la iglesia de Cristo, fundamentada en la palabra de Dios. De ella es que estoy hablando. Entonces, el enemigo en ese terreno vino a sembrar cizaña. Entonces, la cizaña es la maldad, la cizaña es el mal. Que el enemigo, no contento con llevarse a gente mundana al infierno, quiere llevarse a los cristianos, volverlos impíos. Hay muchos impíos que se arrepienten a tiempo y se salvan, otros no, impíos que están en el infierno. Cristianos impíos están en el infierno. ¿Por qué? Porque vivieron esa vida mediocre, media. Cristianos impíos están en el infierno. Ya le va a decir, si están en el infierno ya no son cristianos. Es que no vemos lo que el Señor, ¿dónde sembró? Aquí en esta tierra.
sembró la buena palabra, sembró la buena semilla. El campo es la tierra. Y allí vemos cómo unos no aprovecharon junto al camino, permitieron que la palabra que fue sembrada, el enemigo venga y se las coma. Lo que fue sembrado en pedregales no tenía profundidad, no tenía raíz, y vinieron las pruebas, todo, vea, y lo que fue sembrado se le fue. Mire cuántas personas, por eso dice, muchos son los llamados, muchos. Por eso estos muchos quizás son personas débiles, personas que no han madurado, que no maduran en Dios, y otros en espinos, junto al camino, en pedregales, y otro, como se dice, aleluya, aquí como lo dice, sembrada, aleluya, junto al camino, en pedregales, y dice, y la otra, aleluya, entre espinos. O sea, vemos que la palabra de Dios ha sido sembrada, pero el enemigo, porque aquel cristiano no se puso en serio con el evangelio. Ahora, pude haber sido yo uno de aquellos también, que estuvo junto al camino, la palabra. Pudo haber sido yo, que el Señor ahora ha despertado mi vida espiritualmente, o me resucitó, que estaba muerto espiritualmente. Aleluya. Dice, pude haber estado yo, dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Vinieron los demonios y se llevaron. Pude haber sido yo uno que tenía también así. Y dice, parte cayó en pedregales, y dice, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, y porque no tenía profundidad de tierra, profundidad la tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos. Dice, y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces yo pude haber sido un cristiano de eso, pero Dios mío, desperté. Mire, quizá no pude haber sido un cristiano que cayó en buena tierra, pero desperté también. O sea, yo pude haber sido un cristiano junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. El enemigo no me daba el crecimiento, no me daba el entender la palabra, no maduraba, no crecía. Entonces, Dios, en su misericordia, ha hecho esto en mi vida. Y ahora, esa palabra está sembrada en buena tierra. Ahora, no porque alguien diga, ay, yo ya soy buena tierra, persevero en el Evangelio 5 años, 10 años, 15 años, 20, 30, 40, hasta 50 años, está en buena tierra. Pero aún los de buena tierra, el maligno, el mal, la cizaña, si no uno está despierto espiritualmente, te puede engañar, como ha pasado.
Como ha pasado, yo creo que cristianos que la palabra ha sido sembrada en buena tierra, también están en el infierno. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se descuidaron. Digo yo, se descuidaron. Claro que aquí dice, el que cayó en buena tierra dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Entonces, si yo soy un cristiano que estoy dando fruto al 30, unos, otro al 60, otro al 100%, porque la semilla, la palabra del trigo cayó en buena tierra, o sea, no me voy a quedar cruzado de brazos, no me voy a quedar ya satisfecho, no, tengo que estar, y eso cristiano, que estamos, como se dice, en esta buena tierra, luchando, batallando, viene el enemigo a querernos sacar. Y es allí donde vemos este versículo de 24 de Mateo, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mire, ¿y quiénes son los escogidos? Lo que el Señor dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, estos escogidos son los que un día Dios los llamó al ministerio, a un cristianismo verdadero, a un ministerio, a un pastorado, a un evangelista, a un apóstol y a un profeta y maestro. A estos escogidos. O sea, el que esté firme, mire que no caiga, dice la Biblia. O sea, yo no puedo, porque ya soy un escogido, soy pastor, soy evangelista, soy apóstol, soy profeta, soy maestro, viva la fiesta. Y voy a estar dormido espiritualmente. Peor, el Señor lo dijo, no eres frío ni caliente, sino tibio. Y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, aquellos que han sido sembrados en pedregales, aquellos que han sido sembrados entre espinos, aquellos que han sido sembrados junto al camino, viven esa vida mediocre, tibia, ni frío ni caliente. Entonces, ojo, así hay muchos cristianos hoy en día, cientos y miles de cristianos que están en esa condición. Se llaman cristianos evangélicos, se llaman hijos de Dios, pero llevan esa vida mediocre, mediana. Ahora, te va a decir, ya me voy a poner a hacer buena tierra, ya voy. Ahora, ahí donde ya empieza una lucha, una batalla entre tu vida, Dios a favor tuyo, y el mismo infierno, Satanás y todos sus demonios. Porque Satanás no quiere irse solo al infierno, ni quiere irse solo con los mundanos, con los pecadores. Quiere sacar a la gente de la iglesia, a los que están firmes, a los que están orando, ayunando, vigilando, los que están escudriñando la palabra, los que tienen en alto la palabra de Dios, el evangelio, a Cristo. A esos que les hace guerra, para sacarlos de esa buena tierra, de esos ser escogidos, y engañarlos, y que sigan engañando, y que se vayan al infierno y posteriormente al lago de fuego. Aquí donde entramos al meollo de la secuencia de enseñanza que hemos tenido desde que empezamos tomando de Amós 3:7. Aleluya. Donde nos dice este profeta menor, ya vamos para que ustedes tengan. ¿Cómo empezamos? Empezamos con este versículo. Aleluya. De
Amós 3:7, porque nada hará Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas, porque nada hará Jehová el Señor. Amós 3:7, sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, de ahí hasta donde estamos ahorita. Yo ya soy profeta, yo ya soy un apóstol, yo ya soy un maestro, ya soy un pastor, soy un evangelista, soy un cantante, un ungido del Señor, viva la fiesta, voy a estar tranquilo. Es que si tú has venido a ser un cristiano con un ministerio, un obrero, un ministro en adoración, alabanza, o sea, eres un escogido, eres uno que salió junto al camino, saliste del pedregal, de entre espinos donde fue sembrada. Ahora eres buena tierra, aunque muchos llamados ministros, yo creo que están entre pedregales, entre espinos, porque hay muchos que entran y salen, cristianos entran y salen, y son hasta predicadores. Entonces, lo del justo el camino, o sea, ahí va el diablo a engañar a quienes, aquellos que Dios nos ha dado un ministerio. Y es por eso que hoy en día se han levantado muchos ministros falsos. Ministros en su primer momento fueron llamados, fueron hombres ungidos de Dios, fueron mujeres ungidas del Señor, pero tomaron mal el evangelio, lo tomaron por la cabeza, y la cabeza, la serpiente les picó, y están engañados. Muchos pastores, muchos evangelistas, apóstoles, profetas, maestros están engañados, cantantes están engañados. Está sembrada en buena tierra. Ahí se ha metido el enemigo. En la iglesia, la apostasía, la cizaña, el maligno directamente a través de los demonios, enseñando: tu ministerio es grande, tus dones son grandes, tú eres un profeta, tú eres un apóstol, ya no eres un obrero nada más, ya no eres un siervo del Señor, ya no eres un simple pastor, eres un ungido, ya no necesitas de otros, ya no necesitas hasta de Dios. Lleva una vida a media, mediocre, a media. Entonces, son engañados. Son engañados porque la cizaña, lo que es del mal, los está engañando. Se rebelan contra sus pastores, se rebelan contra sus pastores, contra sus líderes, se rebelan contra la autoridad puesta por Dios, la autoridad delegada, se rebelan contra Dios, así como ese es el espíritu del demonio, de Lucifer, que se rebeló contra Dios. Asimismo, estos seguidores falsos se han rebelado. Dice, aún sus ministros se disfrazan como ángel de luz. Mire, entonces, aún sus ministros se disfrazan como ángel de luz. Así que, aleluya, del verso
Segunda de Corintios, capítulo 11, el verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Miren, 2 Corintios, capítulo 11 del 13, aleluya, del 13 al 15. Entonces, cuando estamos hablando ya, y aquí voy a profundizar bien, y por favor la iglesia, los hermanos, las ovejitas, por favor entiendan esto, por favor, les pido así. Ah, no, porque decimos, uy, ya es un pastor, uy, es un evangelista, uy, peor, es un apóstol, uy, es un profeta, uy, es como que la divina pomada, uy, como que fuera un Dios. Le hacen reverencia, oiga, yo los he visto. Dios mío, es una abominación, es una aberración que no permiten ni que los toquen. Y si los tocan es para darles plata. Yo vi a uno como, digan que soy profeta, digan que soy profeta de Dios. Y el que me diga que soy profeta de Dios tiene que venirme con una bendición. Y iban con 20, 10, 50 dólares y le daban en la mano, le ponían en el bolsillo. Profeta, eres profeta de Dios. Mire usted, qué tremenda diablura. Entonces, ellos se llaman, creen que con ser, oiga, nosotros los ministros del Señor somos colaboradores en la viña del Señor. Somos administradores, somos mayordomos, somos obreros, somos siervos del Señor. No somos sacerdotes, no somos la divina pomada. Somos humanos, podemos fallar, fallamos, cometemos errores. Pero hay unos que se hacen ya la divina pomada, que los vean como los grandes profetas, que los vean como los grandes apóstoles, que lo vean como los grandes evangelistas, los grandes maestros. Y para hacerle reverencia, hasta para besarles la mano. Así como se los besaba, le besa la mano al cura, al sacerdote, al papa, así mismo. Es el cambio. Estamos viviendo el tiempo de los pastores oscuros, evangelistas oscuros, profetas oscuros, maestros oscuros. Yo no lo he escuchado este mensaje yo no lo he escuchado de otro predicador, de evangelista, de otro predicador. Por ahí, claro, lo han enseñado un G. Ávila, un Spurgeon, un Wesley, un David Wilkerson. Hermanos, enseñaron esto en contra de esa inmundicia, de ese engaño perverso, malo. Y más lo que el Espíritu Santo hoy me está dando. Vivimos el tiempo, así como el tiempo de los papas, de oscuridad. Así vivimos hoy la iglesia cristiana evangélica, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vive tiempo de oscuridad, vive tiempo de oscurantismo, de paso oscurantismo, evangelista oscurantismo, profeta oscurantismo, apóstol oscurantismo, maestro oscurantismo, cantantes oscurantismo, en la oscuridad. Así está viviendo hoy en día la apostasía. Y ese es lo que el Espíritu Santo pone en sus ministros, en sus siervos santos. Así como se lo dijo a Eliseo, he visto un varón santo de Dios. En eso Dios pone el celo para enseñar, para predicar esto. Entonces cuando el Señor dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y cuando el Señor dice que aún los escogidos
serán, aún los escogidos serán engañados. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿De quiénes escogidos? De los que están sembrados la palabra de Dios ahí, en buena tierra. Aquellos que un día, por eso yo oro. Yo sí enseño y proclamo esto, no sé, yo oro por aquellos, yo conozco. Yo tengo 37 años en el ministerio. Puedo decir, 50 años en el Evangelio. Aleluya. 48 años en el Evangelio. En el Evangelio. 36 años en el ministerio. 37 ya en el ministerio. Oro por aquellos. No doy nombres. Pero oro porque fueron de bendición para mí. Pero hoy ya no. Hoy ya no son de bendición. Hoy están enseñando apostasía. Hoy están enseñando apostasía. Hoy están regalando ministerios. CAD, las 5 CAD, las indulgencias. Siembra para que te sanes. Da para que te sanes. Siembra por tu casa, siembra por tu carro. ¿Qué es eso? Estamos viendo esos tiempos de indulgencia en los tiempos de los papas. Mire usted. Entonces, ese tiempo de apostasía se vive hoy en la iglesia, donde muchos cristianos que empezaron mal, fue sembrada junto al camino, en pedregales, entre espinos, ya se hicieron falsos. Viven un evangelio falso, engañador, mentiroso. Y están apartados, se han ido, ya están en el infierno. Pero el que fue sembrado en buena tierra, ahora, la Biblia dice que el que fue sembrado en buena tierra da frutos. Da fruto. Usted me va a decir, pastor, si dice aquí que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, no pueden haber aquí, dice, y parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Pero eso está hablando del que ha tomado en serio el verdadero, la buena tierra. El que da fruto. Si yo tuve mal, pues ahora voy a dar fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Fui un ungido. Fui levantado con un ministerio. Lindo aquella nación de Puerto Rico, donde salieron muchos siervos ungidos de Dios, entre ellos Gigi Ávila. Muchos ungidos del Señor. Unos, esos ungidos, están con el Señor. Pero otros se dejaron engañar.
Otros tomaron la oferta que mi Cristo le rechazó a Satanás en el desierto cuando lo tentó. Cristo rechazó esa oferta. Te daré esto, te daré lo de acá, si postrado me adorares, te daré esto te daré. Y mi Cristo lo rechazó. Ellos tomaron esa oferta y están engañados. Fueron llamados, fueron ungidos. Así como Saúl. Saúl fue ungido, Saúl fue tomado por Dios. Pero mire, vivió cuántos años apartado de Dios, alejado de Dios y siendo rey. ¿Cuántos hoy en día hay que son ministros, están alejados de Dios y no se arrepienten? Están en adulterio, en fornicación, tienen hijos, se han divorciado, pero siguen conviviendo con mujeres y son maestros, tienen hasta institutos bíblicos, son tremendos exégetas de la Biblia, teólogos, doctores en ciencias ocultas. Mire usted. Y ellos están viviendo la apostasía en su corazón y la están enseñando, la están promulgando. Este es el tiempo que estamos viviendo. Cuando el Señor le dijo, los discípulos dijeron, Señor, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal? Y el Señor le dijo, esta es la señal, esta es la única señal. No dejéis que nadie os engañe. O sea, el engaño es la señal. Y eso es lo que está viviendo hoy en día. Y eso es lo que muchos hoy en día se llaman profetas. Como que el Señor hoy en día está, en estos últimos años, le hablaré unos 10, 15 años, porque el Señor está dando confitería de profeta. Tome, todito, ¿quién es usted? Profeta. ¿Quién es usted? Profeta. Tiene 18, 20 años, profeta. Dios mío, profeta. Por ahí hay uno que tiene una iglesia más o menos, apóstol. ¿Qué es usted? Apóstol. Apóstol. Ese hombre debe tener unas 100, 200, 500 iglesias. No, tiene una, dos o una. Apóstol ya. Dios mío. Por ahí se llaman apóstol. Yo no sé por qué se llamarán apóstol. Que no saben la función del apostolado. Dios me permitió levantar. Ñaño, ya te contesto, estoy al aire directamente, saliendo por el Facebook, ya te contesto un ratito, amén. Entonces directamente se llaman apóstoles, se llaman profetas. Y repito, jovencitos. Bueno, si alguien, un hombre les dio el ministerio, bueno, allá contentos están. Si eso los hace contentos, que estén. Pero en la iglesia donde yo pastoreo, en la iglesia de Cristo, no pueden entrar esa gente. No entran. Esos que se dicen que son profetas. Se llaman profetas. Se dicen apóstoles, se llaman apóstoles. Hasta son pastores. Pastores con 2, 3 miembros. 5, 10, 15, 20 años. Pastores que están en adulterio. Pastores que enseñan en la iglesia. Ya. Yo estuve así un tiempo. Yo dije, no, esto se acabó, se terminó. Cambio mi vida ministerial o me voy al infierno. Y Dios lo hizo así. Dios tuvo que tratar con mi vida, seriamente.
Por eso es que estoy enseñando y predicando esto. Ahora, directamente, aún, o sea, el que fue sembrado en buena tierra y aquel que tomó en serio el Evangelio, como un Pablo, pongamos el ejemplo de Pablo, desde que Cristo vino a su vida, fue otro. Fue otro. El diablo perdió a un delincuente, a un perverso, un malo, y Cristo lo ganó, un siervo de Dios, un predicador a judíos y a gentiles. Mire, Pablo. Y mire, ahora Pablo, ¿qué? Pablo se daba el gran glamour. Pablo andaba de estrellas en estrellas, hoteles 5 estrellas, 3 estrellas. Pablo andaba con 2, 3 mujeres. Pablo andaba mintiendo, predicadores falsos, fraudulentos, como dice aquí. ¿Ah? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Pablo andaba así. No, él predicó contra ellos, contra esos falsos ministros, contra esos falsos ministros. Y estoy basado en lo que el Señor dijo, que serán engañados aún los escogidos, los que fueron sembrados en buena tierra. Eso no te lo dicen en la carta de profeta y apóstol. Eso no te lo dice el tremendo que viene con tremendas revelaciones y de apóstol, de profeta. Eso no te lo enseña, porque no tiene revelación de Dios. Esto te enseña el hombre, la mujer, que tiene la revelación de Dios, del Espíritu Santo, que obedece, que es humilde, contrito y humillado, busca a Dios. Yo no estoy diciendo que yo soy un perfecto en esa línea, no, estoy en ese proceso y quiero más. Cuando el Señor dice que el que fue sembrado en buena tierra da fruto al 100, al 30, al 60 y al 30 por uno, sí hay hombres de Dios así, como Pablo. Pablo fue un ejemplo en esa línea. Juan, Lucas, aunque habían debilidades, errores. Mire Marcos, ¿quién era Marcos? Que era como las olas del mar, subía y bajaba. Pero un día Marcos se afirmó. Cuando se afirmó, escribió el Evangelio. Marcos no fue un testigo ocular, personal de Cristo. Y no siendo, él escribió el Evangelio de Cristo a su nombre. Entonces, sembrado en buena tierra. Ay, ya estoy sembrado en buena tierra. Soy un pastor, un apóstol, evangelista. Ahora, soy el gran apóstol. El gran apóstol. Soy el gran profeta, poderoso profeta. Le llaman por ahí. En el África le llaman a uno el poderoso profeta. Así le llaman a un David. David Ward, dice, ¿cómo que le llaman por allá? Mire. Entonces, podemos ver cómo la apostasía, el engaño está tremendamente. Aleluya. Vamos viendo más sobre estos hombres que Pablo, en su segunda carta a los Corintios, ya lo dije atrás, 11 del 13 en adelante al 15, cómo habla de los falsos ministros. Aleluya. Porque muchos medran
falsean el Evangelio de Cristo. Segunda de Corintios, vamos a hablar sobre esto. Perdóneme, yo no tengo compromiso con ningún grupo. Si Dios me ha abierto la puerta a través de estos grupos de chat para enviar el mensaje, amén. Si lo aceptan, bien, a buena hora, y si no, también, no hay problema. Paso. Aló, ya estamos. Santo.